Expertos en temas migratorios reconocen que militarizar las fronteras de México, Guatemala y Honduras para contener las caravanas migratorias de indocumentados es una medida simple y efectiva. Sin embargo, no toca las causas ni resuelve el drama humano en los migrantes y podría ser un anuncio para dar un respiro a las presiones republicanas sobre la Casa Blanca de Joe Biden. La medida fue desmentida por Lisandro Rosales, embajador de Honduras en Washington por el gobierno Chapín, y su homólogo mexicano. Ambos argumentan que las restricciones migratorias aplican desde el año anterior para los indocumentados. El discurso demócrata, que por otro lado ofrece ayuda para mejorar las condiciones de vida en estos países, da un tinte diplomático a las sanciones con las que la administración republicana de Donald Trump amenazó aplicar a la región en su mandato. La limitación estaría en vigencia tras varios encuentros entre Ricardo Zúñiga, enviado del gobierno demócrata en temas migratorios de la subregión, con autoridades de México, Guatemala, y tras la visita de una delegación de Honduras a tierras estadounidenses la semana anterior. El contexto de esta vuelta de tuercas al desplazamiento humano forzado del presente da continuidad a las duras políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump, que a pesar del muro fronterizo y su lenguaje soez, no logró articular a las fuerzas del orden de estos tres países, como al parecer sí lo han logrado el mandatario demócrata a pesar de los desmentidos oficiales. Quizás la sangría humana pase desapercibida en capitales y ciudades del área, pero no en la frontera de México y Estados Unidos, que en marzo reportó la intercepción de más de 172,000 indocumentados, entre ellos casi 19,000 menores de edad no acompañados que intentan pasar delincuencia y carteles delictivos, mientras otros miles aguardan respuesta a la petición de asilo político. El 12 de abril, Estados Unidos anunció un acuerdo mediante el cual México, Guatemala y Honduras aumentarán el patrullaje en zonas limítrofes, jornada en la cual la prensa de las naciones concernidas también destacó las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre los acuerdos en materia migratoria alcanzados. El supuesto entendimiento establece que México enviará 10,000 agentes a su frontera con Guatemala, que hará lo propio con 12 puestos de registro y 1,500 policías, soldados desplazados en la frontera con Honduras, que movilizará 7,000 policías y militares para dispersar los contingentes de migrantes. Para esto, el embajador hondureño de Washington, Luis Suazo, descartó arreglo alguno en el tema migrante. No ha habido ningún tipo de acuerdo con Washington sobre militarizar las fronteras. Son incorrectos y no existen, subrayó el diplomático a medios hondureños. La Cancillería guatemalteca, de su lado, emitió un comunicado señalando que no existe ningún documento firmado en torno a esa materia. Asimismo, que los 1,500 elementos de las fuerzas de seguridad mencionados corresponden al despliegue específico que ese país anunció ante la llegada de flujos masivos de personas en enero pasado. El gobierno de México, en boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró el martes que desde hace más de un mes se ordenó desplazar a 12,000 elementos a las fronteras, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad que vienen de Centro al Caribe y Sudamérica. Los supuestos acuerdos son incorrectos y no existen, acotó enfáticamente el canciller hondureño Lisandro Rosales. Detrás de las caravanas migrantes que salen de Honduras, El Salvador y Guatemala existen historias de hambre, inseguridad, de falta de oportunidades que resultan de problemas estructurales o circunstanciales como la pandemia del COVID-19, las secuelas de fenómenos climáticos y la corrupción que afectan a estas naciones. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: éxodo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Mis invitados especiales esta mañana: Cindy Hernández Bonilla, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Buenos días, un gusto a la audiencia
Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. También me acompaña René Soc, sacerdote jesuita, responsable del área de análisis e investigación sobre asuntos migratorios, nacido en Guatemala, pero también ha tenido algún tiempo de estar o radicar en Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y ahora se encuentra en México. Muy buenos días a todos y gracias por compartir este espacio con ustedes. César Castillo, director de Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, mucho gusto, buenos días y es un placer estar compartiendo y debatiendo sobre un tema tan importante como es el tema de migración. Vamos a comenzar de lleno con el tema. Se habla de caravanas, más hondureños, más centroamericanos siguen con este sueño o esta pesadilla que se convierte en viajar hacia los Estados Unidos de forma irregular. Cindy Hernández, ¿qué manejan ustedes esta información y este posible acuerdo para militarizar las fronteras? Bueno, nuevamente buenos días a la audiencia. Definitivamente hay que decir que antes de que exista un acuerdo como tal, un acuerdo firmado como escuchábamos ahí en estas noticias que ustedes compartían, es verdad que no existe un acuerdo firmado, pero hay acuerdos tácitos que iniciaron años atrás, ¿no? De hecho, sin tener que irnos tantos años atrás, podemos pensar en este año, ¿no? A inicios de año, en enero, cuando pues el gobierno de Guatemala, el gobierno de mi país, desplegó un número significativo de fuerzas armadas, pero los años anteriores también había ocurrido así. Con la administración de Trump, por supuesto que esto se acentuó, y el temor pues estaba latente. Hoy con la administración Biden, existe la expectativa, la enorme expectativa de que pues el flujo migratorio pues tenga una gestión distinta. Sin embargo, hay que recordar que el mismo presidente Biden ha dicho reiteradamente que Estados Unidos no ha abierto las puertas a la migración. Estados Unidos lo que va a hacer, y es el esfuerzo en principio que está buscando, es cómo asegurar que aquellas personas que fueron separadas de sus familiares, los niños, las niñas, las familias que están hoy en frontera, puedan reunificarse con sus familiares, cómo lograr que ese tránsito sea un poco más, cómo asegurar una mejor gestión de la migración, y atendiendo un poco estos tres verbos que utiliza el Pacto Mundial, que es una migración ordenada, una migración regular y una migración segura. Es decir, no existe un acuerdo firmado hoy, pero en los hechos seguimos viendo que las fronteras del sur de México, del sur mexicano y ahora también de Guatemala están desplegando fuerzas de seguridad para contener estos flujos masivos, porque hay que decir que los flujos gota a gota, esta migración que va de persona en persona o grupos más reducidos, continúa buscando estos recovecos por donde entrar, que son los denominados pasos ciegos, ¿no? René Soc, ¿qué información manejan ustedes hasta la fecha ahí en México? Muy bien, de nuevo muy buenos días. Pues como ya lo comentaba Cindy, claramente no hay un acuerdo como tal que se haya visibilizado sobre unir esfuerzos para militarizar las fronteras. Yo creo que lo que está de trasfondo de toda la militarización de las fronteras está lo que ya Cindy lo comentaba, ¿verdad? Sobre el pacto sobre migraciones, que trata de responder a estos tres verbos, ¿verdad? Cómo tener una migración regulada, segura y ordenada. Yo creo que los países que están o que se adhirieron a estos pactos mundiales, pues buscan gestionar la migración de esta manera. Por lo tanto, pues en México
no ha dado como unas órdenes claras y concretas sobre cómo unir esfuerzos para militarizar las fronteras, pero sí en la práctica pues se ve la militarización de las fronteras y también se nota mucho más control en la frontera sur, que es donde nosotros nos ubicamos en estos últimos meses, ¿verdad? Ya lo que decía Cindy, desde el 2018, cuando se empezaron las caravanas de migrantes hasta la fecha, pues lo que se ha visto es la intensificación de la militarización de las fronteras, pues quizás camufladas en otros servicios, en otras instituciones de tipo humanitaria, ¿verdad? Pero lo que sí se nota es que cada mes, cada vez más se militariza, se aseguran las fronteras, ¿verdad? Y hoy en día, a inicio de este año, quizás lo que más se habla es la migración que ya Cindy mencionaba, que es la migración gota a gota, lo que en México se está llamando migración hormiga, ¿verdad? Que son grupos de personas pequeñas, grupos de personas que ingresan al territorio mexicano y utilizando rutas alternas a las ya conocidas, ¿verdad? Eso es lo que sabemos ahorita, por lo tanto, pues no hay un acuerdo visible entre los gobiernos para militarizar las fronteras, pero en la práctica sí se está asegurando más las regiones fronterizas. César Castillo, del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Por qué esos gobiernos de Guatemala y también de Honduras estarían negando que se habría firmado este posible acuerdo? Sí, buenos días. Bueno, ya como lo mencionaron los colegas que nos acompañan, realmente no hay un acuerdo firmado tácitamente, ¿verdad?, sobre el tema de la militarización de las fronteras, pero es una situación real. Pues las fronteras se han venido militarizando desde hace ya algunos años para específicamente contener la migración, principalmente la migración en caravanas. Recordemos que estamos hablando de un acuerdo bajo la mesa, quizás, sobre el tema de poder contener la migración, porque lo que plantea Estados Unidos es evitar que la población migrante llegue a sus fronteras. Por lo tanto, va a hacer todos los esfuerzos posibles por contenerla en los países vecinos, ¿verdad?, principalmente Guatemala y México. Entonces, si vemos en el pasado, la caravana del 2018 fue una de las caravanas que tuvo mayor éxito en cuanto al tema mediático, en cuanto a poner en la palestra pública el tema de la migración y quizás desnudar un poco la realidad, la cruda realidad que vive la migración, porque recordemos que la migración no es una migración reciente, la migración no empieza con las caravanas. Aproximadamente se establece que de Honduras parten entre 200 a 300 personas diarias y que emprenden la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Lo que viene a la caravana a hacer es una nueva forma y una nueva estrategia de migrar. Y estamos hablando que pone en evidencia el fenómeno migratorio, ya no como una migración quizás por goteo, como se menciona, sino ya como un éxodo masivo, principalmente de compatriotas hondureños, porque hay que recordar que aunque hablemos de caravanas centroamericanas o de los países del norte de Centroamérica, realmente las caravanas han sido formadas por hondureños. Pues la mayor parte de los que han organizado las caravanas son hondureños que en la ruta se han ido incorporando compatriotas salvadoreños y guatemaltecos, ¿verdad? Pero es un tema, realmente un tema delicado y un tema de hondureños que habría que ver un poco y analizar las causas de este éxodo masivo, porque ya no estamos hablando de una migración, estamos hablando de un éxodo de hondureños. Yo creo que hay que poner las cosas muy claras. O sea, la situación se ha desbordado, es una situación caótica, es una situación calamitosa, es un tema que necesita realmente una intervención de todos los gobiernos, tanto de los países expulsores como también de los países receptores. Si vemos en el discurso entre la administración de Trump y la administración de Biden, la administración de Trump era un discurso más xenofóbico, creando, temor a la migración, pero el discurso del gobierno de Biden es un discurso más conciliador. Estamos hablando de una política migratoria que respete los derechos humanos, pero principalmente estamos hablando de una política migratoria sobre las personas que residen en Estados Unidos de manera irregular y las personas o los jóvenes que
que están parados en la frontera y que han solicitado asilo hacia Estados Unidos para buscar una forma más expedita hacia una regularización de su estatus migratorio en Estados Unidos. Pero no así, y eso hay que aclararlo porque también es importante, que no se está diciendo que con la administración de Biden se abren las fronteras y que en este momento podemos salir todos los hondureños, los salvadoreños, guatemaltecos, de cualquier nacionalidad, y automáticamente llegamos y nos van a acompañar en la ruta y vamos a tener las puertas abiertas y vamos a poder ingresar a Estados Unidos de manera regular y de una manera muy estricta. Eso no es correcto, eso no es la realidad. De hecho, si vemos todos estos acuerdos, aunque no firmados, pero sí tácitos, de militarización de las fronteras, lo que están hablando es de contener esa migración antes de que llegue a la frontera de Estados Unidos y no tener esa dificultad y ese tema que inclusive se considera un problema humanitario en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces ellos se van a desarrollar todos los acuerdos necesarios para poder contenerlo. Por otro lado, también estamos hablando de que Estados Unidos está implementando otras acciones, aparte de la militarización de las fronteras de nuestros países, también acciones que van en combatir las causas que generan esta migración. Y una de las causas que genera la migración, aparte de las estructurales que hemos explicado, que son el tema de empleo, el tema económico, el tema de violencia, estamos hablando de un tema también de corrupción. Y el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro con nuestro gobierno de que se va a combatir la corrupción para poder evitar también minimizar ese factor de expulsión de la migración, ¿verdad? Entonces, aparte de los acuerdos que están llegando en contener los migrantes, también se está tratando de poder generar procesos de desarrollo en estos países, combatir la corrupción para generar mejores condiciones de vida de nuestras poblaciones y evitar que migren. Cindy Hernández, con este despliegue militar y policial nos están atacando la raíz de este problema que vive, obviamente, los connacionales de cada una de estas naciones que deciden emprender este sueño o pesadilla americana. Por supuesto, no. Es claro que lo que están haciendo es una medida utilizando al estilo de la tendencia que han tenido nuestros gobiernos centroamericanos, particularmente del norte guatemalteco, hondureño y salvadoreño, es el uso de la fuerza, ¿no? El uso militar y el autoritarismo. Y hemos visto que no lo ha detenido, así como Trump en su momento decía que un muro iba a detener la migración, tampoco lo hizo, y esas fuerzas, estos desplegados militares tampoco lo están haciendo. ¿Por qué? Porque como lo dijo aquí el colega César, no se están abordando adecuadamente ni poniendo el foco, la atención en esas causas que originan estos despliegues masivos, ¿no? En donde a través de las imágenes nosotros podemos ver el tipo de personas que van. Son familias, son jóvenes, muchos son jóvenes que no tienen oportunidades en estos países, ¿verdad? Y digo en estos países porque Guatemala, como El Salvador, están viviendo las mismas situaciones, ¿no? Posiblemente con matices, ¿no? Pero somos países que se les está negando a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, un futuro digno, un futuro de vida digna en Guatemala, en El Salvador o en Honduras. Es así que si no tenemos un plato para comer, si no tenemos un empleo, ni siquiera estoy hablando de digno, un empleo. Estas personas no tienen empleo, viven el día a día y si no lo tenemos, pues es una cuestión lógica, básica, que cualquiera busca los lugares para poder obtenerlo. Y si en el país, si en el lugar en donde estoy no lo encuentro, por supuesto que me tengo que mover y me voy, así sea, dejar mis pocos recursos, mis pocas pertenencias, e ir a aventurarme a ver qué ocurre, porque es así, es aventurarnos a ver qué ocurre si encuentro algo mejor para poder ofrecerle
a mi familia. Mientras eso no ocurra, mientras no estemos atendiendo esas razones, esos factores que llevan años desatendidos y que por supuesto con el paso del tiempo van a ser más difíciles y más complejos, pero si no le ponemos atención hoy y diseñamos un plan en el largo plazo, pues definitivamente vamos a seguir viendo estas y cada vez más frecuentes, ¿no? Estas movilizaciones masivas. El tema del empleo, el tema de la seguridad, el tema del acceso a la educación son elementos básicos, son derechos humanos que deben ser gozados por los ciudadanos, por la población hondureña, y eso no está ocurriendo. Y mientras se destinan recursos para militarizar, para un ministerio de defensa, o para todo este despliegue que hemos visto militar, en vez de utilizarlo para recursos que sean más bien destinados a temas de seguridad alimentaria, temas de educación, temas de salud, solamente es un elemento que nos permite ver que nuestros gobiernos van por la línea equivocada, no están priorizando a la mayoría de la población y están nada más tratando de decir que están haciendo algo a través de esta militarización. Se consolida la política del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de tercer país seguro con todo esto que está aconteciendo en torno a este éxodo de personas. Bueno, yo creo que hace en enero, cuando el gobierno Biden pues asume la presidencia de los Estados Unidos, pues una de las cosas que suspende, que suspende entre comillas, es precisamente la suspensión de estos programas de tener a Guatemala, México y Honduras como tercer país seguro, igual que suspende también el protocolo de protección a migrantes, conocidos como APP, que también se había establecido en México, ¿verdad? Entonces lo que se ve es lo que ya ha comentado Cindy, es que el gobierno de los Estados Unidos lo que busca precisamente es atender la migración que están en la frontera norte de México, de la frontera sur de los Estados Unidos, y la población migrante ya establecidas en los Estados Unidos de manera irregular. Pero la consolidación de este programa de tener tercer país seguro para atender las solicitudes de asilo, yo creo que por el momento está suspendido, ¿verdad? Y además, pues ha resultado un programa, que no es funcional, ¿no? Pues tener a Guatemala, Honduras o El Salvador como tercer país seguro, en donde vivimos la inseguridad en el día a día, pues es una contradicción total. Entonces, realmente no es real ni objetivo, pues tener ese programa actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos decir a una persona de nacionalidad salvadoreña o hondureña, decir, bueno, si quieres solicitar asilo en los Estados Unidos, pero tienes que permanecer en Guatemala o en Honduras mientras se resuelve tu situación, pues es imposible. ¿Por qué? Porque sabemos concretamente que si una persona va huyendo de Honduras o de El Salvador a causa de las maras, pues las maras también se encuentran en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Entonces, es vulnerar más la situación de la persona que busca protegerse en otro país, y en este caso Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que habrá que buscar otras medidas, otras políticas migratorias que buscan resolver la situación de las personas que pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero tener tercer países seguros en la práctica es inviable y también vulnera más la situación de la persona que quiere solicitar refugio en los Estados Unidos, ¿no? César, han fracasado tanto Estados Unidos como el Triángulo Norte de Centroamérica en esta política migratoria para evitar, obviamente, que caigan en algunas redes criminales y también, obviamente, que se dé este tema de la desintegración familiar y otras causas y secuelas graves que quedan en estas personas que deciden emprender este sueño.
Bueno, pues se ha fracasado, quizás no es la palabra correcta. Yo creo que sí, las acciones están encaminadas principalmente a contener esa migración. O sea, realmente recordemos que cuando el gobierno de Trump empieza a establecer acuerdos con los países del norte de Centroamérica y con México como tercer país seguro, lo que está evitando es que esta población ingrese a Estados Unidos y que se vea obligada, según la legislación norteamericana, a poder desarrollar su proceso y esperar su proceso de resolución de esa solicitud de asilo en territorio norteamericano, que realmente implica mejores condiciones que las que puede estar en las fronteras con México, en Guatemala, en Honduras o en El Salvador por las condiciones de los países. Entonces, lo que se trata es de evitar que esta población ingrese al territorio norteamericano y pueda solicitar ahí y esperar su resolución de asilo. En ese momento, la estrategia cambia y hay una política más humanitaria y dice, bueno, vamos a hacer algo con las poblaciones que están esperando esta solicitud de asilo, porque esto se ha convertido en una crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Por qué? Porque están en condiciones precarias, en condiciones de respeto a los derechos humanos, están precisamente abandonadas estas personas que están esperando esta solicitud de asilo y crea una crisis humanitaria para México y en la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a tratar de solucionar esta situación que ya tenemos en este momento en la frontera, así como tenemos una situación de población irregular en nuestro territorio, pero vamos a ampliar ese espacio para contener esta migración, evitar que esta población llegue a esta frontera y que tenga una presión hacia Estados Unidos por la crisis que se está generando. Por lo tanto, vamos a pasar esa presión más hacia el sur. O sea, vamos a cerrar las fronteras de Honduras para evitar que la población hondureña emigre. Vamos a cerrar las fronteras de Guatemala y México para evitar que esa población llegue a esas condiciones y se cree esa crisis humanitaria. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es eso. Pero, ¿bajo qué acciones? Dos acciones específicas. Uno es el tema de cerrar las fronteras a través de la militarización y otra es buscar acuerdos para el desarrollo de estos países y poder evitar atacar quizás alguna de las causas que está generando esta migración. El tema es que no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar con la militarización de las fronteras? En primer lugar, las estrategias van a cambiar. Si la frontera está militarizada, no se van a organizar las caravanas como se han venido organizando. Va a seguir el flujo de la migración por goteo. Eso en primer lugar. Van a cambiar quizás las estrategias de migrar. Otro, va a encarecer la migración, porque también hay otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Esto se trata de un negocio, y un negocio rentable. Entonces, ¿qué va a hacer? Que en vez de costar $8,000 para que lo ingresen a Estados Unidos, quizás va a costar $10,000 o $15,000. ¿Por qué? Porque van a tener que generar más recursos para poder pagar o sobornar a autoridades en el tránsito migratorio y poder llegar a Estados Unidos. Entonces, va a encarecer también el pago por migrar. El otro aspecto también, va a haber otra estrategia. Honduras, Guatemala, menos con Guatemala, El Salvador pertenecen al CA4. Ningún hondureño puede ser retenido en la frontera con Guatemala si hace su trámite migratorio. Y el trámite migratorio lo único que tiene que presentar es su tarjeta de identidad para poder ingresar y transitar por territorio guatemalteco. Y eso no se ha eliminado. El CA4 no se ha eliminado. Entonces, por lo tanto, es otra estrategia para poder cruzar Guatemala. Bueno, ahí sería después cómo se hace para México. Pero también el otro aspecto es cómo se está también poniendo en evidencia, que es el otro factor, el tema de salud. Porque ¿cuál fue la excusa de Guatemala de retener a la caravana de migrantes de enero de este año? No fue el tema migratorio, porque el que hizo su trámite no podía detenerlo legalmente. Entonces, implementaron el tema de salud. Entonces, vemos una política de seguridad, o sea, que está siendo apoyada por una política de salud. Entonces, ponemos de barrera la política de salud, pero detrás de la política de salud hay una política de seguridad y acuerdos de poder contener la migración. Entonces, no la podemos contener legalmente porque los hondureños pertenecen al CA4 y pueden transitar por Guatemala, pero sí la tenemos con una política de salud para evitar el contagio de la COVID-19. Pero realmente esa es
¿Es un tema de salud o es un tema de seguridad? Entonces, hay muchos factores, pero aquí lo importante es que, y lo hemos venido recalcando, si no se atacan las causas de la migración, el éxodo de hondureños, de guatemaltecos y de salvadoreños va a seguir. ¿Por qué? Porque los factores siguen siendo los mismos. E incluso en Honduras y en Guatemala y en El Salvador siguen empeorando en vez de mejorar. Porque, dígame usted, una persona que no tiene empleo en Honduras o tiene un empleo precario, o sea, que vivía en la Lima y que perdió todo cuando el huracán Eta y Iota, o sea, al final, ¿qué le impide migrar? Si realmente dice, no, que el discurso es que empecemos de nuevo en Honduras, que hay que reconstruir, pero las condiciones siguen siendo igual o peores. Entonces, esta persona va a decidir, familia va a decidir, mejor aventurarse, migrar y empezar de nuevo en otro país que quizá le dé mejores condiciones que seguir luchando en su país. Entonces, esto ha creado una desesperanza. Realmente no hay una esperanza de la población hondureña de que esta situación se puede solucionar. No se avisora en el horizonte del país una mejora de las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque cada día vemos que estos factores que están impulsando la migración se van empeorando. O sea, tenemos mayor pobreza, aunque en números se va reduciendo un poco, pero vemos las condiciones. El tema de salud, un tema bastante complicado. Vemos un repunte de la COVID, tantos muertos. No se avisora una vacuna por ningún lado. O sea, somos de los países que realmente tenemos el mayor porcentaje de población vacunada. Entonces, el tema de corrupción, cada día salen más casos de corrupción. O sea, en plena pandemia tenemos un caso muy sonado sobre el tema de la compra de hospitales móviles, un tema de corrupción a gran escala. Entonces, no se avisora. En el tema político seguimos en acusaciones de fraudes internos. Entonces, no hay realmente en el horizonte hondureño, y no lo avisora así la población, de que la situación va a mejorar y que tenemos que luchar en Honduras y que tenemos que seguir aquí. Entonces, al final la población, la persona hace un análisis, porque recordemos que la migración tampoco, a menos que sea forzada por violencia, no se da de la noche a la mañana. No es que un día yo me levanté y agarré mi mochila y digo, me voy. No, es una cuestión pensada. Es una situación prácticamente en Honduras obligada. Entonces, cuando no hay condiciones y cuando hay desesperanza, cuando no se avisora que la situación va a mejorar en el país, esto crea desesperanza en la población, por lo tanto, se ve obligada a migrar. Entonces, mientras no ataquemos esas causas, así pongamos militares, así pongamos barreras humanas, así hagamos muros, la situación siempre se va a seguir dando. La población va a seguir migrando de nuestros países. Y en esta travesía, muchos hondureños, obviamente, o centroamericanos, llegan hacia los Estados Unidos. Otros son regresados a sus países de orígenes, pero muchos en México son secuestrados. Y tenemos el caso con nuestro compañero Donaldo Rodríguez, que nos va a dar los detalles desde Santa Rosa de Copán, del joven Wilfredo Martínez, quien se fue en estas caravanas, llegó hacia México, fue secuestrado por un cartel allá en México y le cobraron $5,000. Escuche bien, $5,000 le pedían para no matarlo, para no quitarle la vida. Si las condiciones antes de que él se fuera eran deplorables para la familia o eran bastante caóticas económicamente, imagínese pagar $5,000 para que no le quitaran la vida a este cartel. Estas son parte de las aristas o a las disyuntivas que se enfrentan las personas que deciden, obviamente, salir del país buscando ese sueño americano. Pero ¿cuáles son los detalles, Donaldo Rodríguez, en torno a la llegada ya? Porque pagaron ellos ya estos $5,000 y él ya está en su casa con su familia. Buenos días, Kimberly. Buenos días a todos los panelistas de la entrevista. Efectivamente, ayer llegó ya a San Juan Intibucá el joven Amílcar Wilfredo Martínez, que había sido secuestrado por el cartel Nueva Generación de México, uno de los tantos carteles que está a la casa de los migrantes de todos los países y especialmente los hondureños. El 4 de abril trascendió un video donde ese joven con pistolas en la cabeza y en la cara, pues le decían que tenía que llamar a sus familiares en Estados Unidos y a su esposa
acá en San Juan Intibucá para que consiguiera la cantidad de $5,000. Estamos hablando más de 100,000 lempiras, por lo que la familia tuvo que salir a buscar ayuda para poder recaudar ese dinero, y ayer pues ya retornó a nuestro país tras pagar la cantidad de los $5,000. Este muchacho Wilfredo Martínez había salido en busca del sueño americano, con la esperanza de poderle dar un futuro mejor a su esposa y a sus 3 hijos, y lamentablemente pues fue secuestrado allá en México, como está ocurriendo con muchos hondureños que llegan hasta México, y que en esa misma fecha pues trascendió 2 videos más de 3 jóvenes de acá del sector de Lepaerita en el municipio de Trinidad Copán, y de Wilmer, quien ya está en su hogar y que fue recibido con mucha alegría por sus familiares el día de ayer. ¿Cómo hicieron los familiares para recolectar $5,000? Kimberly, ellos cuando ellos les enviaron el video, ellos anduvieron por todos lados. Ellos estuvieron acá en el departamento de Copán, anduvieron en el departamento de Cotepec, en el departamento de Lempira, y yo creo que la gente, al ver este tipo de imágenes donde le están apuntando a un hondureño con pistolas, pues la gente colaboró. No sabemos cómo se hizo el trámite del dinero con el supuesto cártel, o el cartel de Nueva Generación, como dicen ellos ahí en el video, pero lo que sí se sabe es que sí pagaron la cantidad de los $5,000. Imagínese usted, este muchacho iba a buscar la forma de cómo ganar dinero para poder sostener su familia en San Juan Intibucá, una familia muy pobre, y ahora suponemos que alguna parte de ese dinero que se pagó por su rescate tendrá que trabajar para poder pagarlo, si acaso fue algún préstamo que también pudieron haber conseguido los familiares para poder lograr su liberación. Se mira bastante joven este ciudadano hondureño, que afortunadamente ya está en su casa con su familia, que pudo ser rescatado después de ser secuestrado, Donaldo. Así es, está joven y gracias a Dios pues con vida, Ayer lo esperaba a sus familiares en la orilla de la carretera ahí en San Juan Intibucá para darle la bienvenida con mucha alegría. Yo creo que ayer no pensaban tanto en los $5,000, más pensaban en que este joven ya había regresado a su hogar, donde dejaba a sus 3 pequeños hijos, y que hubo angustia por parte de ellos al momento de que este video trascendiera, que se hiciera viral también en las redes, y poderlo tener ya, como se puede ver ahí en la imagen, abrazarlo, besarlo, y todos llegaron alegres a recibirlo. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Donaldo Rodríguez. René Soc, ¿qué opinión le merece este tipo de patrones? Es repetitivo en México y considero también que se da en otros países de la región en esta travesía hacia los Estados Unidos. Pues justo estas prácticas es otra de los problemas que enfrentan las personas que transitan por México, ¿verdad? O sea, aparte de lo que ya hemos conversado sobre el muro, la militarización, pues existen el crimen organizado que tienen esas prácticas del día a día y que vulnera los derechos de las personas que transitan de manera irregular acá, ¿verdad? El caso de Amílcar, pues es un caso que lo estamos viendo ahorita, pero en el día a día hay muchos casos que suceden, ¿verdad? O sea, no olvidemos del asesinato de los 16 guatemaltecos a inicios de este año. A finales de marzo, el asesinato de una señora salvadoreña. El mismo día, casi los mismos días, pues el asesinato de un guatemalteco en la frontera sur. O sea, esas prácticas de vulnerar, de asesinar pues a población extranjera, pues es una realidad que existe y que está en México y que las personas pues lo viven, ¿no? Entonces, esas son como las realidades que existen en el tránsito de México, y lo que ya decían también mis colegas Cindy y César, es que precisamente a pesar de esas prácticas atroces que existen en México, la gente sigue saliendo, la gente sigue buscando cómo transitar México
cómo llegar a los Estados Unidos. Y precisamente pues es uno de los puntos que tocaba César, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Pues precisamente porque hay unas causas estructurales en nuestros países de origen que todavía no los estamos trabajando, no los estamos analizando y no estamos poniendo a la opinión pública y eso es lo que hace que las personas arriesgan su vida, ¿verdad? Hay personas que nosotros atendemos acá desde el lado mexicano que dicen, al preguntarles si ustedes por qué salen de su país, pues dicen, bueno, lo que pasa es que si me quedo en mi país también no, mi vida está en situación de vulnerabilidad, no tengo trabajo, me extorsionan o sufro de violencia del crimen organizado de parte de las maras y pues emprendo y llego acá. Claro, y al llegar acá en México se encuentran con estos tipos de violencia, de agresiones hacia ellos, hacia sus derechos, pues están en constante situación de vulneración, de violencia social, etcétera, ¿verdad? Eso es una realidad que no hay que negar, que existen, que están en todo el territorio mexicano y que se registran pues en el día a día, ¿verdad? Entonces, precisamente yo creo que si hacemos un análisis desde nuestros países centroamericanos, pues aparte de estas problemáticas que ya hemos discutido, sí tenemos que hablar sobre esas causas estructurales de la migración que hace que las personas se ven en total vulnerabilidad, ya sea estando en el país de origen, en el país de tránsito, inclusive en el país de destino, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sufren agresiones ya estando en los Estados Unidos, ya sea de parte también de crimen organizado o también de parte de otros actores, ¿verdad? Que están en la sociedad. Entonces, no hay que negar esa realidad, existe. México, pues, es uno de los países donde se ha registrado en los últimos años, pues, atrocidades como lo que ha sufrido Amílcar y como lo que sufren muchas personas que transitan por acá en el territorio mexicano. En estadísticas ustedes, René, en torno a cuántas personas son víctimas del crimen organizado, cuántas personas pasan por México en esa ruta hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pues registro como tal no tenemos, ¿verdad? Porque pues precisamente por la situación de irregularidad que pasan las personas y que transitan, pues no hay. Nosotros nos basamos de los registros que también monitoreamos en los medios y esos registros precisamente son los eventos de detención que realiza el Instituto Nacional de Migración Mexicana, ¿verdad? Esos son los registros que hay de deportación y de detención, pero registros concretamente de cuántas personas ingresan y transitan por México, pues es muy difícil de obtener, por lo mismo, por la situación de irregularidad en que cruzan las personas, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que en estos meses de este año, pues sí se están registrando más detenciones, se están registrando más aseguramientos de las personas y precisamente en la modalidad de aseguramiento, como ya les he explicado, ¿verdad? Son personas que viajan en furgonetas, en camiones de carga y son encontradas en las rutas en tránsito en México y pues son personas que a veces van hasta 200, 300 personas en una furgoneta, ¿verdad? Entonces viven situaciones de precariedad, de inhumanidad en su tránsito y son asegurados por migración, ¿verdad? Y eso es muy constante de lo que llevamos de este año, pues se registran a veces 2 hasta 3 veces por día esas detenciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues el flujo sigue, el flujo es continuo, ya quizás no como la modalidad de caravanas, como ya lo hemos mencionado, pero sí en grupos pequeños continúan y también se ven vulneradas en sus derechos y también expuestos en sus vidas, ¿verdad? Cindy, el pago de esto con Nacional, que afortunadamente pudo tener los recursos con algún préstamo, o la solidaridad de otros hondureños. Esto es una historia repetitiva y también se da en otras regiones. En Guatemala también ustedes han sufrido, o sus connacionales, de esta tragedia del secuestro y también algunos que lamentablemente tienen que perder la vida. Sí, bueno, René lo explica muy bien, es
es una práctica común, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo así, es el riesgo que asumen quienes dejan su país, es el riesgo que saben van a vivir en algún momento de ese largo recorrido, pues por un lado por Guatemala, luego por México, que es un país muy grande, y luego si llegan con fortuna a Estados Unidos. Yo solamente para compartirles una cifra que recolecta o que trabaja la Universidad de Texas. En 2019 solamente detuvieron en frontera a cerca de 200,000 familias. Cerca de 200,000 familias. 20,000, un poco más de 20,000 menores no acompañados, niñas, niños, jóvenes, menores de 18 años. Y a cerca de 45,000 hombres adultos que iban solos. Estas cifras parecen imposibles de creer, ¿no? Detener a cerca de 200,000 personas en un año. Y en época de pandemia, el año pasado, es verdad que este flujo migratorio se redujo precisamente por las condiciones, ¿no? De confinamiento, las políticas propias de cada país y luego también el despliegue militar que había en cada frontera. Pero aún así, la Universidad de Texas registra que en 2020 detuvieron a cerca de 11,000 unidades familiares y 25,000 hombres adultos solos y cerca de 5,000 niñas, niños y menores no acompañados. Estas cifras deberían de mostrarnos esa realidad. Si fuera una situación arbitraria, aleatoria, no tendríamos estas cifras. No tendríamos las decenas a lo largo del año, decenas de miles de personas que han salido de Honduras, de Guatemala y de El Salvador buscando oportunidades. Y hay que decir algo que antes también mencionó un poco César, que es no solamente son las causas estructurales, es la violencia, y es una violencia que no solamente ejercen las pandillas o las maras, ¿verdad? Nuestros gobiernos, lamentablemente, que hacen el uso de la fuerza, que silencia, que obligan a las personas, a defensores de derechos humanos, a defensores del ambiente, a defensores de la tierra, los callan, ¿no? Es decir, que en estos países también hay poca libertad de expresión y lamentablemente, pues, o los desaparecen o los forzan a silenciarse, ¿no? Y esas son también esas otras causas, esas otras razones por las que un hondureño, una hondureña, no se sienten cómodos en su país, no se sienten que pertenecen a ese país, porque ese país les está negando lo más valioso, que es la libertad, les está negando el derecho a la tranquilidad. Y si eso no lo tienen en su país, pues definitivamente se van a ir. Mientras cerremos las fronteras, como decían, ¿qué vamos a hacer? Cerrar las fronteras, México, Guatemala, Honduras. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Que se queden en su país? ¿Para qué? Si el mismo país, el mismo Estado es incapaz de poder propiciarles tranquilidad, alimentación, empleo. En el contexto de pandemia la gente se fue y el desempleo incrementó. Y eso es algo que está demostrado, al menos en Guatemala. El año pasado hicimos una investigación y los datos que nos arrojan es que el sector informal de la economía, que es el mayoritario, que suma más del 70% de la población económicamente activa, se incrementó. Se incrementó y si no hay empleo, pues la gente tiene que buscar opciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de cerrar las fronteras para que las personas se queden?
si no podemos proveerle lo mínimo? Honduras, y perdón que hable de un país vecino, pero aquí el compañero César no nos va a desmentir, no, nos podrá desmentir si es verdad que en Honduras el presupuesto se ha concentrado en temas de seguridad, no seguridad alimentaria o seguridad para el bienestar de las personas, sino en una militarización, en ofrecer y en dar o girar el destino presupuestario para temas de seguridad militar en vez de un gasto social que debería de ser la prioridad. Mientras tengamos esos números en rojo para los temas de inversión en la niñez, inversión en la educación, inversión en salud, vamos a seguir teniendo estas dramáticas situaciones en donde las personas venden lo que tienen, pero también hay que decir, están empeñando su vida al adquirir préstamos con intereses cuantiosos que hoy logran pagar la deuda a esta extorsión que está haciendo el crimen organizado, pero en los años que vienen van a seguir pagando una deuda enorme, ya sea por pagar el viaje o porque los extorsionaron y tienen que pagar a todas las personas que les prestaron esos 5,000 o más dólares. Su opinión en torno, bueno, a esta dramática situación y a esta dramática historia de este connacional, y también las cifras que ustedes manejan de connacionales que salen diariamente, porque no solo en caravana se va la gente, sino que todos los días decide emprender este sueño o pesadilla americana porque no tiene las condiciones o el país no le ofrece las condiciones para poder tener una vida digna. Sí, es importante, y creo que toda esta reflexión sobre principalmente, primero, las causas de esta migración, las causas de este éxodo en Honduras principalmente. O sea, porque, como decía, las causas están ahí, las estructurales están ahí, la pobreza está, o sea, se incrementó más bien con el tema de salud, porque aparte de pérdida de desempleo, se aumentó con el COVID, aumentó también la pobreza, aumentó el tema también de demandas en los sistemas de salud. Vemos un sistema de salud colapsado realmente. En este momento, por ejemplo, no hay cupo en ninguno de los hospitales públicos para poder atender a pacientes contagiados con COVID-19. Entonces, es una situación caótica realmente por avanzando el país, y más allá del tema caótico es que no se avisora una solución a corto plazo. Entonces, la población no está viendo, o sea, una esperanza, no hay esperanza. De hecho, hay una, o sea, no se cree en ninguno de los, tanto en el gobierno como en la empresa privada, o sea, que se pueda encontrar una solución a la situación de este país. Es bien preocupante, ¿verdad? Con relación al tema de las extorsiones en la ruta migratoria y todos los peligros y los riesgos que incluye la ruta migratoria, nosotros hemos hecho algunos estudios, y principalmente, más allá del secuestro, que es el caso que estamos analizando de América, realmente el mayor porcentaje de riesgo que tienen nuestros compatriotas es la extorsión, que no necesariamente llega al secuestro, ¿verdad? Sino también es extorsión. O sea, no los secuestran, pero sí les quitan lo que llevan, los obligan a conseguir más recursos que los familiares le envíen sin llegar a secuestrarlo, ¿no? Pero sí son objeto tanto, y no necesariamente la extorsión viene del crimen organizado. O sea, cuando ya el secuestro, sí, por lo general viene el crimen organizado, pero a veces la extorsión viene de los mismos coyotes que lo llevan en la ruta, pero también puede venir incluso de los mismos compañeros de viaje. También puede venir la extorsión, ¿verdad? Entonces, otro tema que también es el tema de las violaciones, que también se da principalmente en las jóvenes, violaciones que sufren en la ruta migratoria, la trata de personas, incluso son obligadas a la prostitución durante la ruta. Entonces, hay muchos factores que están de riesgo en la ruta migratoria que todos los conocemos, y de hecho, también los que van en la ruta no lo desconocen. Hemos conversado con jóvenes que han retornado de la ruta migratoria y decimos, bueno, pero ¿por qué ustedes
emprenden estas rutas si saben todos estos riesgos. Y no lo saben por un anuncio publicitario de que aparece un coyote y que se nos va a comer y que es diabólico y eso. Lo saben porque comparten información. O sea, hay una red que comparte información sobre todo lo que está sucediendo en la ruta migratoria. Ahora, con las nuevas tecnologías, no hay desconocimiento de todos los riesgos que implica la ruta migratoria. Y nosotros conversábamos con los jóvenes y decíamos, pero aparte de eso, si usted sabe ese riesgo, ¿por qué emprende esa ruta? Bueno, fácil, sencillo. El riesgo de la ruta migratoria no es diferente al riesgo que corro en mi país, en el tema de violencia. Decía, bueno, sí, en la ruta migratoria me pueden secuestrar, perfecto. Aquí también me pueden secuestrar. Yo vivo en una colonia donde domina la Mara y yo tengo que pagar un impuesto de guerra para vivir ahí y para trabajar. Entonces, lo mismo me da y también me lo cobran en el camino, pues. O sea, la extorsión me va a suceder en la ruta migratoria, pero también me sucede en mi país, me sucede en el día a día. Yo tengo un pequeño negocio, pero o sea, tengo que pagar una renta, impuesto de guerra, a las maras, y a veces renta a la policía para poder trabajar en mi negocio. Entonces, al final, la extorsión va a estar en mi país como también va a estar en la ruta. O sea, no es desconocimiento, es una valoración del riesgo. ¿Qué es más riesgo? ¿Quedarme o irme? O sea, cuando también tengo una amenaza de muerte por parte del crimen organizado o incluso por parte de la misma policía, si soy defensor de derechos humanos o defensor del ambiente. Entonces, esos riesgos están ahí. Durante la caravana del 2018, nosotros hacíamos con unos jóvenes una reflexión. Decíamos, pero usted sabe que durante la caravana del 2018 murieron en la ruta, durante la caravana que se dio a conocer, documentado, ¿verdad? Pudieron haber más muertos, 32 personas. Sí, me dicen, no, sí, nosotros sabemos que murieron 32 personas, pero aquí en Honduras me dice, en esa misma fecha que murieron esas 32 personas, hubo un fin de semana que en Honduras hubieron 43 personas asesinadas entre un sábado, viernes, sábado y domingo. Entonces me dicen, igual el riesgo está en la ruta, allá fueron 32 en 2 meses de caravana, aquí fueron 43 en un fin de semana. Entonces existen esos riesgos y la gente los conoce, pero la gente valora más la situación de precariedad que tiene y enfrenta ese riesgo. Pero ¿qué va a pasar ahora con la militarización de las fronteras? Entonces, lo que va a hacer es que va a ser más caro entender la ruta. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar más para poder transitar por Guatemala y México. Otro aspecto muy importante también en esta situación es, como les decía anteriormente, la gente no emprende la ruta de la noche a la mañana. Es una cuestión planificada y ahora hay nuevos actores. Antes, la migración era principalmente de hombres. La mujer tenía un papel no preponderante en la migración. Si lo hacía como acompañamiento del hombre en la ruta migratoria. Ahora vemos que la mujer tiene un papel preponderante en la migración hondureña, principalmente incluso México, Estados Unidos, pero también hacia España, que se está abriendo una nueva ruta migratoria de los hondureños, principalmente las mujeres hacia España. Y el otro tema también es que ahora hay una migración del núcleo familiar. Y esto es lo que permite incluso las caravanas, esa migración del núcleo familiar. Y también la caravana permite migrar, cosa que no había sucedido, migraba el que tenía más recursos, el que podía pagar los 8,000 o los 10,000 dólares de un coyote. Ahora migra incluso gente con menos recursos. ¿Por qué? Porque se aventura en una caravana sin pagar los 8,000 o los 10,000 dólares. Entonces, hay nuevos actores en la migración, realmente. Y el otro tema que también hay que ver es el tema de los niños migrantes no acompañados. A mí me llamó la atención en el 2018, cuando se da la crisis de los niños migrantes no acompañados en Honduras, y existe se organiza una fuerza de tarea conjunta para tratar el tema, para apoyar el tema, y muchos empezamos a hablar de una reunificación familiar, y empezamos a desarrollar proyectos en las comunidades para reunificar esos niños migrantes no acompañados que eran deportados o retornados al país. Pero yo me pregunto, en primer lugar, ¿de qué reunificación familiar estamos hablando? ¿Realmente la reunificación familiar de estos niños pasa por las comunidades de origen o pasa por el país de destino? Realmente la reunificación familiar de estos niños no está en nuestros países, está en Estados Unidos, porque muchos de estos niños que emprenden su migración no acompañada, no es que van acompañados de alguien,
no van acompañados de sus padres, porque muchos de ellos, sus padres, están ya en Estados Unidos de manera irregular y lo que están haciendo es mandándolos a traer para que se puedan reunificar con ellos. Entonces, la reunificación familiar de los niños migrantes no acompañados no pasa por el país de origen, pasa por el país de destino, pasa por Estados Unidos o España, en este caso. Continuamos con más del foro La Entrevista. ¿Qué está pasando con todos los menores que están en estos albergues? René Soc, ¿qué información manejan ustedes? Porque también la situación dentro de los mismos es bastante dramática. Sí, pues con la situación de los menores acompañados y no acompañados, pues hay que recordar que en noviembre del año pasado en México se hizo unas reformas a la ley de migración en donde pues se plantea la no separación de los menores con sus acompañantes, sean estos sus padres o algunas personas que ellos digan que los acompañe, ¿verdad? Eso fue una de las reformas que se hizo desde noviembre del año pasado. Entonces, eso que ha ocurrido de que toda situación, toda detención o aseguramiento de personas menor de edad, pues son llevados a albergues que tendría que ser del DIF. El DIF es la figura aquí estatal que protege a los derechos de la niñez, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues esta dependencia estatal pues no tiene toda la infraestructura necesaria ni el personal para atender la situación de los niños y niñas que transitan por México, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo actualmente es trasladar la población hacia albergues de asistencia humanitaria de las iglesias o de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos como defensores de derechos humanos es que está esta situación, pero no existe una ruta clara de la resolución de su situación migratoria que acá en México, ¿verdad? Y eso es lo que hace que aumente más la crisis humanitaria, específicamente con los menores de edad. Hasta el momento no vemos una ruta clara de procedimiento a la resolución de su situación migratoria, ¿verdad? O dejarlos libres para que continúen su viaje o retornarlos de manera segura a su país de origen. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo actualmente en México. Y pues los albergues están saturados, los centros de atención de parte de esta dependencia que les mencionaba, que es el DIF, también están saturados. Y eso va a causar más crisis humanitaria en el ámbito migratorio en México, ¿verdad? Mientras no se solucione, mientras no se determine la ruta clara y necesaria para tratar el tema de los menores de edad en cuanto a migración se refiere, ¿verdad? Entonces, hasta el momento no tenemos esa ruta. Por lo tanto, pues, y seguirá aumentando. En las últimas semanas, lo que hemos observado en esta región fronteriza es el ingreso de familias completas, tal como lo decía César, ¿verdad? Ahorita el nuevo actor principal del tránsito en la migración son las familias completas. Nosotros hacemos monitoreo y viajes en la región fronteriza entre Guatemala y México, pues lo que vemos en las camionetas, en los buses, precisamente es familias completas, papá, mamá, 2, 3, hasta 4 niños con ellos y que emprenden a cruzar México de manera irregular, ¿verdad? Y eso va a aumentar la crisis humanitaria en cuanto a la atención a esta población menor de edad. Entonces, por lo tanto, pues es la realidad que estamos viviendo ahora, que tenemos que ver cómo incidir, no solo asistir, incidir ante el gobierno mexicano para que le dé la atención adecuada a la resolución migratoria de esta población que se encuentran de alguna otra manera confinada y en los lugares de atención aquí en México. El tema, la cuestión de los asilos, las solicitudes, René, ¿cuántas manejan ustedes la estadística de cuántas son? O si han aumentado estas en los últimos días, que se ha visto un flujo migratorio bastante considerable. Sí, en cuanto a las solicitudes de asilo acá en México, por supuesto que en los 3 meses que llevamos ya del año, pues ha habido un aumento considerable. El año pasado, por lo que hemos conversado en cuanto a la pandemia, las solicitudes llegaron hasta 43,000 más o menos, ¿no? Cerrando el año.
de lo que llevamos del año, estamos hablando de alrededor de unas 15,000 solicitudes en estos 3 meses, ¿verdad? Solo en marzo, el mes pasado, pues se recibieron alrededor de 6,992 solicitudes en la Comar en cuanto a asilo, ¿verdad? Refugio acá en México. Por lo tanto, pues viendo cómo está la tendencia de estos 3 meses, pues lo que preveemos en estos meses que viene, que pues seguirá aumentando las solicitudes de asilo. Y pues nos llama la atención los datos que tenemos de la Comar de este primer trimestre del año, es que la mayoría de la población que está solicitando refugio acá en México es población hondureña, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues seguiremos atendiendo, en el caso nuestro, como asistentes humanitarios o defensores de derechos humanos, las necesidades de esta población, pero también vemos ya un inicio de colapso en la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿verdad? Porque no tienen la suficiente infraestructura ni personal para atender todas estas solicitudes de asilo. Y eso pues va a aumentar también o a abonar hacia la crisis humanitaria que podremos vivir los meses próximos en la frontera sur y también en la frontera norte de México. Cindy, estas situaciones de los albergues, de estos menores también, antes podríamos decir que era común ver a padres o madres de familia que emprendían esta ruta migratoria. Ahora vemos familias completas y también menores que deciden pues salir de sus casas. ¿Qué los motiva? Porque un menor es algo bastante dramático pensar lo que pueda viajar y cruzar todas estas disyuntivas que se enfrentan durante esta ruta migratoria. Ya lo mencionaba César Castillo, pero ¿cómo lo ven ustedes desde su análisis? Bueno, Kimberly, es una situación complicada por la cantidad, ¿no? El flujo de personas que diariamente salen. Y aquí hay que reconocer el valor, el trabajo que realiza la sociedad civil organizada en los países tanto de Guatemala, ¿no?, como de México. Son estas organizaciones a través de las casas de atención al migrante, de albergues, que finalmente son las que se organizan y atienden a estas personas, a estas unidades familiares y ofrecen lo mejor que tienen. Por supuesto que con los años, con el paso de los años, han tenido que recurrir a más recursos, han tenido que también reorganizar la forma de atención de estos espacios, porque precisamente como lo han comentado, en el transcurso del tiempo también se ha modificado la migración. Ya no son solamente hombres, adultos, sino esta diversificación que vemos que obliga a estas organizaciones humanitarias a poder ofrecer las mejores condiciones en estos espacios que podemos llamar albergues o podemos llamar casas del migrante. Y aquí pues es necesario contar con un presupuesto que permita mínimamente ofrecer un lugar, un espacio en donde dormir, en donde poder asearse, ¿no?, un sanitario, pero también tener un plato al menos de comida. Y aquí nuevamente, ¿verdad?, insisto en ese menosprecio de los estados, guatemalteco, hondureño, por supuesto, pero aquí me centro más en Guatemala y en México, que han dejado la responsabilidad a estas organizaciones de la sociedad civil para manejar y atender esta crisis humanitaria que hemos visto en la última década, diría, aunque la migración pues lleva décadas, ¿no? Pero este incremento en el flujo migratorio ha obligado a las organizaciones a reorganizarse, a gestionar recursos, a buscar financiamiento y a también plantearse nuevos espacios distintos que ofrezcan a un niño, a una niña, incluso un espacio de recreación
mientras pasan por los lugares, a tener espacios específicos para unidades familiares, atender incluso espacios para atender a población LGBTI y así, ¿no? Entonces, mi punto es darle el reconocimiento a estas organizaciones que lo hacen con el puro deseo de ofrecer al menos unos minutos, unas horas, unos días de tranquilidad mientras las familias avanzan. Es decir, que nuestros países, así también como se han desentendido de atender las causas, también se han desentendido de administrar adecuadamente y atender adecuadamente a la población, a los hermanos, a las hermanas hondureñas o salvadoreñas, nicaragüenses incluso, que pasan por nuestros países, dejándoles la responsabilidad a estas organizaciones, a estas personas que tienen un enorme corazón y muchas ganas de ofrecer mínimamente lo que ya he dicho. Hemos llegado a la parte final y en la etapa de conclusiones del foro La Entrevista. Cindy Hernández Bonilla, investigadora, ¿qué mensaje le podemos mandar al pueblo hondureño y también a todos aquellos connacionales del Triángulo Norte de Centroamérica que deciden emprender esta ruta migratoria? Bueno, es triste, ¿no? Es triste saber la situación que enfrentan pues, nuestros conciudadanos hondureños. Nosotros no podemos decir viajen o no viajen, es una decisión muy individual, ¿no? Discutida incluso en familia. Mis comentarios van quizá más para la población hondureña que ve, que está viendo la corrupción en su gobierno, ¿no? La corrupción en esas instituciones públicas que están desviando recursos para fines que no son los necesarios en una sociedad que grita, que clama, que está diciendo no aguantamos más y por eso nos tenemos que ir. Un llamado a sensibilizar a aquellas personas que quizá no están en la necesidad tan urgente de quienes se ven obligados a salir de sus países, a exigir a las autoridades, o en todo caso en este periodo que ya se avecina para elegir nuevas autoridades en el país, medite mucho el rumbo que ha tenido el país, el contexto en el que se encuentra hoy, cómo la corrupción está carcomiendo las instituciones públicas. Con ello está también comiéndose y acabando con la vida de miles de personas hondureñas que tienen que irse del país porque no encuentra opciones dignas de vida en un país tan bello como es Honduras. Mi mensaje es a que reflexionemos y que cuando veamos ese éxodo de hondureños, de hondureñas, nos pongamos en el lugar de ellos y nos reflejemos en ellos y digamos, no es posible que nuestro país esté expulsando día con día a lo más valioso que tiene, que es su gente. La población hondureña es bellísima, tiene un enorme corazón, pero que lamentablemente las autoridades no están viendo, no están reconociendo y por el contrario lo menosprecian y con ello están dejando que se vayan. Mi mensaje es ese, mi mensaje es que nos solidaricemos con esas personas que salen, que las abracemos,
y que no las juzguemos, porque hay que estar en los pies de ellos para saber por qué se van en las condiciones en que salen. Bien, muchísimas gracias a Cindy Hernández Bonilla, quien nos acompañaba vía Zoom desde Guatemala. También René Sop, ¿cuáles son sus conclusiones y qué mensaje le podemos mandar a aquellas personas que están pensando en este preciso instante en emprender esta ruta migratoria? Sí, partiendo también del mensaje que daba Cindy, nosotros como defensores de derechos humanos pues no podemos decirle a las personas viajen o no viajen, porque es una decisión personal, ¿verdad? Pero sí podemos mandar un mensaje a toda la población, no solo la población hondureña, también la guatemalteca, la mexicana, ¿verdad? Que tenemos que solidarizarnos más, ser más hospitalarios, comprender la realidad de nuestros países centroamericanos y mexicanos también, porque aquí hay muchos mexicanos que emprenden viajar hacia los Estados Unidos. Y luego, pues, el mensaje que tenemos que dar precisamente es que sí tenemos que empezar a construir nuevos modos de organizarnos como Estado, ¿verdad? Para nuestros países centroamericanos, ¿verdad? Estamos en unas situaciones de precariedad precisamente por la corrupción, por todo lo que hemos construido hasta ahora en cuanto a la construcción de Estado precisamente, ¿verdad? Y también empezar a ver otras formas de vivir dignamente en nuestros países de origen, ¿no? El derecho a no migrar, pues es un punto que nosotros también proponemos. Tenemos derecho a no migrar, pero para ello pues tenemos que trabajar todas las cuestiones estructurales y también cuestiones que están ahí en manos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Yo creo que precisamente es eso. Y para la población en general y que buscan este viaje hacia los Estados Unidos, pues yo lo que les diría es que se informen, ¿verdad? Que se enteren de cómo está la situación, realmente informarse de las rutas actuales, de las formas de migrar hacia los Estados Unidos, pasando por Guatemala y México. Y para los países de tránsito, pues realmente lo que decía Cindy, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que buscan transitar por estos países, no juzgarlos, ¿no? Y porque no sabemos en qué momento nos puede tocar a nosotros, porque la realidad en que vivimos, pues de incertidumbre, no sabemos en qué momento nos toca también emprender un viaje de esta naturaleza, y a nosotros nos gustaría que nos trataran de una mejor manera, que nos trataran con dignidad. Ese sería como el mensaje que le doy a toda la población. Buen día. Bien, muchísimas gracias a René Sop, quien nos acompañaba vía Zoom desde México. César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus conclusiones en torno a este tema y a estas caravanas que continuarán saliendo desde Honduras y desde otras regiones del Triángulo Norte. Sí. Para la población que desea migrar es una situación complicada, no se le puede decir no migre o migre. Yo creo que es importante que analicen su situación personal y que pongan en una balanza cuáles son los riesgos que incluye la ruta migratoria y cuáles son los riesgos que tiene el país, y que decidan con información y con conciencia de cuál es su situación y qué implica la migración, ¿no? Ya sea a nivel de caravanas o en pequeños grupos, ¿no? Tienen que estar conscientes de todos los riesgos y pensar cuál es la mejor solución que ellos tienen a su proyecto de vida. Para los países de tránsito, yo creo que debemos de dejar de criminalizar la migración. Los migrantes no son criminales, son personas que están huyendo de unos factores que le están imputando a poder migrar. Y para el país, yo creo que es muy importante bajar ese discurso de que el problema de la migración es de las políticas de Estados Unidos o de las políticas que emprende México o Guatemala. El problema no es los países, o sea, las decisiones y las políticas de los países receptores no son el problema somos los países expulsores. Entonces no debemos centrarnos en criticar o en mejorar o en plantear algunas soluciones desde los países de destino.
los países son soberanos en cuanto a la aplicación de sus leyes migratorias, pero sí lo que tenemos que plantear desde nosotros, qué es lo que estamos haciendo para evitar la migración. Aquí no se trata de lo que hace Guatemala, lo que hace México, lo que hace Estados Unidos, es lo que está haciendo Honduras para poder darle mejores condiciones de vida a su población. Yo creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, aquí nosotros hablamos de pactos y de pactos políticos, pero nunca hemos hablado de un pacto económico. O sea, hacia dónde vamos en el tema económico de nuestro país, y realmente nuestra economía está logrando los resultados deseados y está permeando a esas clases más desposeídas, o más bien lo que estamos generando es mayor desigualdad y impulsando a la población a que se vaya de nuestro país. Yo creo que no solo es una cuestión del gobierno, es una cuestión de toda la sociedad, de todo el Estado, empresa privada, sociedad civil, oposición, gobierno. O sea, no hemos visto realmente sobre la mesa un proyecto claro sobre el tema del desarrollo del país y para poder evitar la migración, y cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para mejorar las condiciones de vida y atacar tanto las causas estructurales de la migración como las causas coyunturales que se están desarrollando en el país, que están impulsando a que nuestros compatriotas se vayan. Recordemos también que migrar también, así como tenemos derecho a no migrar, también migrar es un derecho humano, pero hay que buscar que se migre en las mejores condiciones, que la migración sea un derecho, o sea una voluntad de la persona, no sea una obligación como se está desarrollando en este momento, porque la única salida que le estamos dejando a muchos de nuestros compatriotas es migrar. Bien, muchísimas gracias a mis tres distinguidos invitados esta mañana. De inmediato vamos con un resumen informativo. Nuestro compañero René Amaya dialoga con el presidente del CODE, quien pide investigar quiénes están detrás de las caravanas, ya que para hoy se anuncia la salida de otra oleada de migrantes en busca del sueño americano. Efectivamente, me encuentro con don Hugo Maldonado, él es el presidente del CODE. Don Hugo, otra caravana que sale hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar esta salida de gente cuando se están anunciando fuertes medidas? Fronteras de Honduras, frontera de Guatemala y también México por parte de las autoridades norteamericanas. Periodista Maya, muy buenos días al pueblo hondureño. Miren, lo que me ha llamado la atención de esto son las dos versiones que existen. Uno, la encargada del gobierno del señor Biden dice que ya llegó a acuerdos con México, Guatemala, Honduras, y que se va a militarizar la frontera. Dos, hoy escuché un comunicado de los gobiernos de Guatemala y Honduras desmintiéndola. Hombre, yo creo que aquí las cosas se van a poner terribles. Pero para nosotros, desde el punto de vista social, humanitario y de derechos humanos, las caravanas están siendo manejadas por alguien que tiene ese interés de que esto se siga dando y manejando a la sociedad o parte de la sociedad. No son por coyotes. Que a lo mejor yo creo que aquí el problema del país es que nunca investiga absolutamente nada. Entonces, y terminan prácticamente poniendo en peligro a las personas necesitadas que puedan tener casos de las causas que tiene el país. No hay falta de oportunidades de trabajo, violencia, criminalidad, extorsión, problemas de seguridad a nivel del país. Gracias. Don Hugo Maldonado, presidente del CODE, dándonos su punto de vista. ¿Habrían personas que estarían siendo pagadas, financiadas? ¿De quién o de quiénes? ¿Del Estado? ¿De particulares? ¿De empresa privada? ¿Del sector social? ¿De los partidos políticos? Hay que investigar, dice don Hugo Maldonado. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Muchísimas gracias a René Amaya. De inmediato, nuestra compañera Gisela Calix
Nos detalla que miembros del CITRA-1 realizan protesta frente a la Secretaría de Finanzas. ¿Cuáles son los motivos? Adelante, Gisela Calix, y con esto nos despedimos del foro. La entrevista será una próxima emisión. Feliz día. De la entrevista, esta mañana se realiza una jornada de protesta por parte de empleados del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me acompaña el presidente Anderson Flores y nos explica el porqué de esta jornada de protesta. Bueno, precisamente estamos plantados por dos puntos inmediatos. El primero es que se honre la deuda que tiene el gobierno con el trabajador universitario vía contrato colectivo de pagar el 6.1% referente a costo de vida y años de servicio. La segunda es de que haga las transferencias inmediatas de 605 millones de lempiras que tiene adeudado el Estado al Instituto de Prevención de los Empleos de la Universidad IMPREUNA por conceptos de IBM, invalidez, vejez y muerte. Esto pues estarían haciendo las exigencias que como sector trabajador estaríamos planteándole a las autoridades de la Secretaría de Finanzas. ¿Cuántas son las personas afectadas y la acción también está siendo replicada en otras partes del país? Es correcto, estaríamos beneficiando a 8.000 trabajadores con este reclamo, el cual lo sentimos hasta la fecha perjudicados. Lo siguiente es que estamos haciendo acciones en tiempo real en Ceiba, Comayagua, Choluteca y San Pedro Sula. Muchas gracias, Anderson Flores, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con este informe vuelvo con usted al centro principal de la entrevista. Buenos días.